Ok, en buena voluntad, este es toma 3 de la tercera parte en buena voluntad de mi video que he titulado Que quede claro. Con respecto a carencias y necesidades y tantas violaciones de nuestros derechos. Me llamo Janet, soy madre de Diego Daniel Armente y de Juan Ulises Díaz. Desde muy pequeña fui buenísima para el comercio, para las cuentas, muy granjeadora, buena ser humana como yo creo, pienso. Pero detalles son sumamente importantes. Hubo mucha traición, mucho daño, mucha persecución ahí contra mí desde que yo era muy pequeña. Posiblemente en algunas similares maneras contra mi hermano mayor, mis hermanas y algunos más familiares. Pero con respecto a mí personalmente, pues según muchos poderes y derechos desde hace muchos años me han sido heredados o me han correspondido. Es mentira que mis derechos fueron respetados. Tiene esto mucho que ver con quienes a través de los años robaron mi identidad, abusaron de mis documentos e hicieron traición de diferentes maneras contra mí, incluso con respecto a las diversas identidades. Soy inocente cual información clasificada ya es pública. Ha sido absurdo y una ridiculez de extremo el como corresponsales se han aprovechado de circunstancias contra mí y contra más gentes de mi familia en vez de habernos evitado tanto dolor, daño, dolores, injusticias. Con respecto a carencias, no es que en ningún momento ni que me haya gustado, ni que yo así lo haya querido, ni que yo así lo haya preferido. Muchas veces hubo tanta traición y conspiración contra mí que ha sido bastantes años que hasta en lo de la fayuca ni siquiera podíamos seguir con el negocio por las ladronas de identidad que estaban usurpando y acusándonos en falso o abusando de lo nuestro. Y por tantos malentendidos que hubo con varias de las mom women o de quienes nos ponían que como mala hija, que como malos hijos o que como ladrones o traidores o traidoras, cuando era todo lo contrario hacia nosotras y nosotros. Fue mentira que alguna vez se nos dio en las manos tanto o cosas así. Hubo muchas falsas acusaciones, muchas confusiones, muchos malentendidos, demasiada defamación. Demás gentes conspiraron contra mí, contra más de mi familia, nos lastimaron en cientos de maneras, hasta por cosas que fue mentira que nos dieron, que fue mentira que fueron a nosotros y a nosotras de la manera en que por la que nos lastimaron tanto, por cuestiones que de mi mamá, que de mi papá, que de más familia, o de casos, de causas, de reclamos, de quejas, etcétera. Muchas gentes abusaron de nuestra firma, incluso nos estuvieron usando en numerosas maneras contra nosotras mismas o a su favor, a su ventaja. Fue horrible. Pero hubo etapas que llegó a ser tan extremo como nos lastimaban, que pues con tanto dolor, hasta a veces hacerlo personal de tiempo a tiempo según cómo esté el dolor de tantas lesiones, pues me es dificultoso. Y luego las etapas de indigencia, que a través de varios albergues, que por gentes que nos lastimaban tanto en violencia doméstica, que a la vez nos estaban traicionando y conspirando contra nuestros derechos, y lo de quienes usaron parecidas gentes a mí y a varias de nosotras y nosotros contra mí. Esto fue un desastre. Pero a mí llegó situación donde se me negó hasta lo del comercio, lo del terreno a negocios, donde hasta que si comida o un burrito quería vender, quienes me lastimaban sinvergüenzamente decían que hasta habían hecho trampa poniendo cosas en la comida para después abusar de nosotros o contra nosotros, o con extorsiones que a nuestros guardianes, que a familiares o a más de nosotras y nosotros. Y es muy diferente de las veces que yo en verdad y ambos de mis hijos en verdad fuimos muy afectados por quienes atentaron contra nosotros, ya sea en incumplimiento ellos y ellas en cuestiones de salubridad en alimentos o alterando nuestros medicamentos, bebidas o comidas,
Hoy fue horrible lo que nos pasó en varios locales o restaurantes y hasta la fecha pues yo no he visto ningún dinero de eso. Si acaso fueron otras gentes quienes se beneficiaron por reclamos, a mí se me discriminó y fue muy triste que a mí casi nadie me creía y en todo yo dije la verdad. Pero las veces que yo intenté hacer negocio, comercio, aunque haya sido de la manera más humilde, he sido lo más limpia posible. En etapas ya por tantas cuestiones de salud no tan organizada, pero me he mantenido estable en cuestiones cuando es necesario y a lo que debe de ser en cada cuestión, cuando de salubridad o otras situaciones. Y si hubo excepciones donde las cosas no eran a perfección, pues qué abuso de quienes al ver cuán afectada, cuán enferma de salud y luego aparte toda la presión, la tensión que nos estaban lastimando y mucha gente en vez de asistirnos era como si adrede ocasionando circunstancias contra nosotros y nosotras o llegar a nomás a hacer un tiradero, un desastre en los trastes, en vez de llegar y decir, a ver Janet, ¿en qué te ayudo? A ver Janet, ¿necesitas algo? A ver Janet, ¿cómo te sientes? Han sido muy contaditas las gentes a través de las décadas que alguna vez me dijeron, Janet, ¿qué necesitas? Janet, ¿qué te hace falta? Janet, ¿cómo te ayudo? Y en lo que pude de manera posible, hice lo posible por ser buena gente con las pocas gentes que sí me ayudaron o que sí me asistieron. Desconozco de qué manera y por qué de repente algunas o algunos se voltearon contra mí a tal extremo que algunas relaciones entre amistad o de otro tipo terminaron mal. Pero pues cuando se trata de derechos es muy importante defendernos contra injusticias, aunque sea entre conocidos, conocidas, amistades, familiares y especialmente a través de relaciones sentimentales. Porque llegó a tan absurda la situación que abusivamente con eso de que siempre querían hacerme ver como lo peor o que me echara la culpa de cosa y media para favorecer a terceras gentes, pero ya cuando llegó al extremo hasta de que me daban lo que no me daban o de que hasta si un burrito vendían, de que si un pelo en el burrito una piedra y lo burlándose que lo habían puesto al drede, que para chingarme y me da tanto coraje de quienes dijeron que a lo mejor hicieron similar contra las Women o contra más familiares. Qué abusivos y qué abusivas, porque esto comprueba que sí hubo conspiración contra muchos de nuestros derechos de terreno, de comercio, de negocios, de poder salir adelante y muchas de las carencias tan absurdas, las veces que pasamos hambre, que hemos batallado hasta para lo básico, para transporte, para vestir, para todo. Muchos de nuestros derechos se nos fueron arrebatados por quienes abusivos y abusivas que injustificadamente creyeron chismes, habladurías, difamaciones y favorecieron a agresores y agresoras, a tramposos y tramposas, a ladrones y a ladronas de identidad contra nosotros y nosotras, en vez de habernos apoyado a nosotros y a nosotras. Si acaso algo de todo o no recuerdo con respecto a finanzas, a cuentas, a comercio, a negocios, pues tantos golpes a nuestras cabezas, tantos crímenes, tanto trauma, tantas injusticias, pues soy inocente si alguien se ha estado aprovechando de esto para repartírselo entre ellos, entre ellas o para estarme negando de algún don, beneficio o medio que pudiera asistirnos a estar en mejor situación. Soy completamente inocente de quienes se aprovecharon de mí, contra mí, a través de tanta falsificación de documentos en mi contra o de mi firma. Tantos documentos, ha sido absurdo, han sido décadas y décadas de injusticia. Y yo insisto en defenderme porque desde muy pequeña hubo quienes hicieron traición contra mi color de piel, contra mi color de ojos y en similar manera, incluso ya como adulta, hicieron similar contra ambos de mis hijos, contra Diego Daniel Armenta y contra Juan Ulises Díaz. Esto fue con tanto odio hacia mí, con tanto odio hacia ambos de mis hijos, es algo absurdo. Aunque muchas gentes me han pedido perdón y me pidieron perdón, algunas aún viven, otras según que ya no viven. Muchas cosas perdoné y otras cosas pues aún me ha sido muy difícil. Pero que quede muy claro que en ningún momento he sufrido que según que porque me gusta, porque eso es mentira.
En ningún momento estuve de acuerdo ni en que estuviéramos en extremas carencias, ni en que se nos lastimara extremadamente, ni en lo de abusos, ni en lo de violaciones, ni en lo de contra mis papeles, ni en lo de contra absolutamente nada con respecto a nosotros y nosotras. Si a través de los años hubo alguna confusión, algún malentendido o alguna variedad de aliados y aliadas tramposos y tramposas quienes alteraron documentos o acuerdos en mi contra, pues esto tendrá que esclarecerse en algún momento, porque esto es muy importante. Muchas de las carencias, de penas, de dolores y de necesidades que hemos pasado no fueron por decisión propia, fue al contrario, fueron causadas, provocadas y ocasionadas por quienes con mucho odio hicieron o represalias contra nosotros y nosotras, por quienes han competido contra nosotros y nosotras, por quienes abusivamente han hecho trampa contra nuestros derechos, por quienes abusivamente abusaron de nuestra identidad, por quienes abusivamente hicieron traición contra nuestra identidad y contra nuestras verificaciones de nacimiento, por quienes abusivamente a gran escala, no solamente a escala de familiar, que local, que todo en escalón, todo hasta arriba, hasta estatal, federal, gubernamental, internacional, han abusivamente amachadose, o sea, tercos y tercas, a seguir con sus mentiras, en vez que haber reconocido y haber reparado tanto daño y habernos dado nuestro lugar, tanto de nuestras verificaciones de nacimiento, de nuestra ciudadanía, de todos nuestros derechos, de todo lo que me corresponde, que aunque mucho me han despojado y me han quitado, lo mío es mío y lo mío siempre será mío. Se enoje quien se enoje, yo tengo derechos, mis hijos tienen derechos y más gentes de mi familia tienen derechos. Hemos sufrido de las peores injusticias, de los peores crímenes, de las peores necesidades muy traumáticas y severas. En ningún momento ha sido por decisión propia ni por gusto. Ha habido mucha hostilidad contra mí, hasta por cuestiones familiares y compitiendo contra negocio, comercio y terreno, como que adrede, cualquier cosa, a ver cómo nos chingaban o a ver cómo nos perjudicaban o a ver cómo nos afectaban o a ver cómo querían beneficiarse o demandar o algo. Es muy diferente cuando hay reclamos, denuncias, litigios, demandas, etcétera, por cuestiones verdaderas, por cuestiones de verdadero dolor, daño, injusticia, trauma, racismo, segregación, dolor, etcétera, a cuando como quienes han hecho trampa contra mí de varias maneras y contra más gente en mi familia, que sinvergüenzamente se han maderado, dijeron que se salieron con la suya de la variedad de maneras en las que hicieron trampa contra nosotros y nosotras a través de diversas formas de terreno, de comercio, de negocios y demás maneras como salir adelante. En ningún momento fue porque yo fuera inservible, indeseable, o que estuviera loca, o que fuera huevona, o de lo peor, o como más me insultaban y me humillaban. Yo desde muy pequeña, como quien dice, pagué lo que costé, incluso hasta como adulta, pero llegó a tal punto donde tanta persecución, daños, crímenes, injusticias fueron de más, que demasiadas gentes contra mí y contra mis hijos. Esto fue absurdo. Agradezco de quienes sí han respetado nuestros derechos. Muchas gracias a quienes han hecho algo para asistirnos de alguna manera o de otra. Pero la realidad es que muchas gentes fue mentira que día gratis o que de buena voluntad, porque muchas gentes sí se beneficiaron de extremas maneras. Y qué ironía, ¿no? Porque nosotros, careciendo a veces de lo más básico, hasta teniendo que mendigar ayudas públicas o federales o del estado del gobierno, que hasta algunas despensas, ha sido horrible. Y de hecho hasta me lastimaron por muchas despensas que fue mentira que me dieron, déjenles cuento.
Hubo hasta varios conocidos, conocidas que tomaron represalias, que es que porque a ellos los sobretrabajaban inhumanamente, que hasta por darnos de comer. Y yo decía, pues ¿cómo? Ustedes ni siquiera me ayudan. Y decían que por tantas despensas. Y yo decía, pues ¿cuáles despensas? Si no es cierto que me dan tantas despensas, si han sido contaditas las despensas con las que alguien alguna vez me ha ayudado, para que me hayan lastimado y afectado tanto. Pues hay posibilidad que hubo malentendidos con otras familiares parecidas a mí, o con las iguales usurpadoras, con las que se parecían tanto a nosotros o algo, pero que quede claro que es mentira que a mí se me dio tanto. Y es injusto si alguna vez algunos de nuestros conocidos o conocidas según los trabajaron o los abusaron infrahumanamente, que por cuestiones según qué ayudas para nosotros, cuando era mentira que esas ayudas se nos dieron. Que quede muy claro a todo corresponsales, tanto de despensas, de religiones y cualquier otra entidad. Esto es de suma importancia por tan absurdas pero muy verdaderas trayectorias de injusticias y cuestiones tan traumáticas que nos han afectado y que de alguna manera directa o indirectamente a algunos siguen afectando, e incluso de las cuales aún amenazan nuestro presente, aún afectan nuestro presente y amenazan nuestro futuro. Por eso es que de buena voluntad yo insisto, aún tengo muchos deseos, soy muy optimista de maneras puede salir adelante, o que si supero algo de los traumas, el poder llegar a ser una fabulosa esposa de alguien, con alguien que no me golpee, que no me esté lastimando, que no me ponga en violencia doméstica, que no me abuse mis finanzas, ni cuentas, ni que lastime a mis hijos. A lo mejor es mucho pedir, pues no sé. Jamás la he tenido fácil ni mejor en esa expectativa tampoco, y es mentira que hombres me daban y me daban y me daban. Eso es completamente falso. En todas relaciones sentimentales, tengo 41 años de vida en el momento que estoy haciendo este video, estamos en el año 2021. En los 41 años de vida que tengo a través de relaciones sentimentales, no ha habido hombre alguno que me haya comprado ni siquiera una cama, ni siquiera un buen brasier de Special Fit, ni siquiera un buen calzón, ni una faja, ni algo más que yo necesite, ni para mis dientes, ni para más de mi cuerpo, etcétera. Así es que ningún hombre en busca de la felicidad tiene que reprocharme lo que no me dio. Y si alguna vez alguien mandó a alguien con alguna mensajera o mensajera, pues obviamente les traicionaron, porque fue mentira que se me dio a mí y a mis hijos tanto y tanto por lo que se me lastimó. Que quede claro. Esta fue la tercera parte. Creo que esto es muy importante, y si hago estos videos en español es por si hay quien no entienda lo suficientemente inglés o no entiendan inglés. Pues por eso de que en mi familia, entre mis conocidos y conocidas, hay gente que habla o inglés o nomás español, o inglés español, o más idiomas aparte que español o que inglés. Pues en buena voluntad también variaba mis videos en español y he explicado de motivos del por qué tan importante. Este fue mi video, que quede claro, parte 3. Yo me llamo Janet, soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. Aprecio, asistencia, pero de buena voluntad. Si mejor no han sido las cosas, han sido porque no se me ha permitido, y por tanta competencia, discriminación y hostilidad hacia mí, de quienes aún me la patinan o me ven hacia abajo o me voltean la espalda, o se hacen los que no me ven, o las que no me conocen, o quienes bajan aún burlándose, o quienes a un lado escupiéndose. De todo se da uno cuenta, de todo, pero tarde o temprano, pues los mismos racistas dichos que usaban contra mí, siendo yo en verdad completamente inocente de todo y por todo, también ambos de mis hijos, pues si paga uno lo que hace, o si las vueltas de la vida y todos los demás dichos, pues entonces solo deben ser maravillosas cosas y buenas cosas y un mejor presente y formidable futuro para nosotros y nosotras, porque hemos sido inocentes de todo y por todo, incluso de malentendidos, de falsas acusaciones, de tanto que se ha hecho contra nosotros y nosotras. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a defender nuestros derechos, incluso a hacer aclaraciones cuantas veces sea necesario y posible.
Esto es y ha sido en buena voluntad. Y aunque parezca que siempre es lo mismo y lo mismo, muchas cosas pues sí son repetitivas a como es necesario, pero mucho pueden aprender.